Durante siglos muchas enfermedades fueron vistas únicamente como alteraciones físicas del cuerpo. Sin embargo, pocas resultan tan complejas y contradictorias como el lupus eritematoso sistémico. En el lupus, el mismo sistema encargado de protegernos pierde la capacidad de reconocer lo propio y convierte al organismo en el objetivo de su propia respuesta inmunológica. Esta enfermedad no nada más representa un reto médico por la complejidad para diagnosticarla y para tratarla, sino también por su importante problema social que representa y de salud pública en general, ya que afecta principalmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas en etapas fundamentales de desarrollo personal, académico, laboral y reproductivo. Actualmente, millones de personas viven con lupus en el mundo, enfrentando una enfermedad crónica caracterizada por inflamación persistente, daño orgánico y periodos impredecibles de exacerbación y remisión. Comprender esto nos va a permitir entender cómo una alteración tan microscópica del sistema inmune puede desencadenar consecuencias capaces de afectar profundamente la calidad de vida del paciente. Pero para entender estas manifestaciones, primero necesitamos comprender su fisiopatología. Y bueno, la médula de esta enfermedad es básicamente la pérdida de la autotolerancia. ¿Esta cómo se va a dar? Para ejemplificar esto, quiero pensar que el sistema inmune es como una aspiradora, una rumba, ¿ok? Diversos factores genéticos, hormonales, ambientales y cosas que aún no conocemos influyen en el proceso apoptótico de las células. Esto va a hacer que aumenten, que se mueran más. Cuando se mueren, se liberan cantidades de su material nuclear, como el ADN, el ARN, las histonas, y normalmente estos son eliminados por el sistema inmune. Son básicamente como si fueran polvo aspirado por estas aspiradoras, que están eléctricas y andan por toda la casa corriendo, así. Sin embargo, en el lupus existe una depuración ineficiente de este material, como si la aspiradora no terminara de llevarse todo. Entonces, esto provoca que una vez que la limpieza haya terminado, los antígenos nucleares permanezcan circulando, y esto va a causar que las células presentadoras de antígeno las detecten y sean reconocidas por ellas. Posteriormente, van a producir que éstas se activen a los linfocitos T helper o T colaboradores CD4 y linfocitos B que van a estar autorreactivos. Estos linfocitos B van a comenzar a producir autoanticuerpos, principalmente los ANA, los anti-ADN de doble cadena y los anti-SMED. Estos autoanticuerpos se van a unir a los antígenos nucleares, a los pedacitos que la Roma no se pudo llevar, y van a formar complejos inmunes. Estos complejos inmunes van a viajar por todo el torrente sanguíneo y se van a depositar en diversos tejidos, especialmente en riñones, en piel, en articulaciones, en vasos sanguíneos y en membranas serosas. Una vez que se depositan ahí, activan el sistema de complemento y que van a desencadenar una liberación extrema de citoquinas inflamatorias. Estas citocinas van a hacer que se recluten células inflamatorias, haya daño vascular y se inicia el proceso de inflamación crónica, causando, conforme pasa el tiempo, una lesión progresiva y que cada vez erosione más la arquitectura de donde se esté presentando. Por esta razón, se considera una enfermedad multisistémica, ya que prácticamente cualquier parte del cuerpo a la que estos autoanticuerpos lleguen en su complejo inmune puede verse afectada. Ahora que ya entendimos cómo funciona por dentro, tenemos que buscar cómo funciona por fuera. ¿Cómo se vería un paciente con lupus que llega a consulta? Signos y síntomas del lupus eritematoso sistémico. Los síntomas generales incluyen fatiga, fiebre inexplicable, no asociada a alguna infección bacteriana, pérdida de peso, dolor torácico, fotosensibilidad y astenia. En las manifestaciones musculoesqueléticas podemos encontrar artralgias, mialgias y artritis no erosivas. El hecho de que sean no erosivas es una característica clave que la distingue de la artritis reumatoide. Manifestaciones cutáneas. En la piel podemos observar el eritema característico que afecta a la cara y al puente de la nariz y las mejillas, llamado exantema malar o en alas de mariposa. Este está presente en alrededor de el 50% de los pacientes y puede observarse un exantema similar en las extremidades o el tronco. Puede también haber urticaria, seguida de lesiones maculopapulares y úlceras. La exposición a la luz incita o acentúa este eritema. Siguiendo con las afecciones renales, tenemos la característica nefritis lúpica. Esta se puede observar con hematuria, proteinuria, edema, hipertensión renal y sistémica y puede, en casos graves,
avanzar a una insuficiencia renal. Afecciones cardiovasculares. Estas pueden incluir pericarditis, miocarditis o endocarditis no bacteriana. Continuando con las afecciones respiratorias, es posible encontrar en pacientes pleuritis, daño pleural e incluso ese va acompañado con dolor torácico característico. Continuando con las afecciones al sistema nervioso, puede haber presencia de convulsiones, alteraciones cognitivas, cefalea, psicosis y neuropatías. Hallazgos hematológicos que esperamos ver y podemos ver en los pacientes con lupus eritematoso sistémico sería la anemia, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Tipos. El lupus eritematoso discoide crónico es una forma de lupus en la que la afectación principal es la piel. Las lesiones pueden parecerse a las del lupus eritematoso sistémico, pero en esta variante las manifestaciones sistémicas son poco frecuentes. Las lesiones suelen aparecer de forma localizada, sobre todo en cara, orejas y cuero cabelludo, o de forma diseminada cuando hay lesiones por encima y por debajo del cuello. La forma diseminada tiene mayor riesgo de asociarse o progresar al lupus eritematoso sistémico. Se caracteriza por placas cutáneas bien delimitadas, generalmente eritematosas, con edema, descamación, tapones folliculares y atrofia. Estas lesiones suelen tener un bolo inflamatorio elevado y con el tiempo pueden dejar cicatriz, cambios en la pigmentación y pérdida permanente del cabello cuando afectan el cuero cabelludo. Clínicamente, al inicio puede verse como una placa o mancha anular, rojiza y bien delimitada. Después aparece hiperkeratosis folicular, es decir, acumulación de queratina en los folículos. Cuando se retira la escama adherida, pueden observarse pequeñas proyecciones queratósicas, conocidas como signo de textura de alfombra. Conforme avanza, la lesión deja atrofia central, cicatriz, telangiectasias, hipopigmentación o hiperpigmentación. Algunos pacientes pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Alrededor del 35% de los pacientes pueden llegar a tener o a dar positivo ante esta prueba. Los anticuerpos contra ácido desoxirribonucleico bicantenario son poco frecuentes. Esto ayuda a diferenciarlo del lupus eritematoso sistémico clásico, donde estos anticuerpos son más importantes. Desde el punto de vista histológico puede observarse dermatitis de interfase, daño de la capa basal, hiperkeratosis, tapones foliculares, infiltrado inflamatorio perivascular y perianexial, así como engrosamiento de la membrana basal. La inmunofluorescencia directa puede mostrar depósitos de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica, lo que apoya el diagnóstico cuando la biopsia convencional no es suficiente. En esta imagen observamos un corte histológico de piel. En la parte superior se identifica la epidermis que se ve delgada y con una capa superficial de queratina. En la unión entre la epidermis y la dermis se observan cambios de daño basal compatibles con una dermatitis de interfase. En la dermis superficial se aprecia un infiltrado inflamatorio, principalmente de células mononucleares, distribuido cerca de la unión dermoepidérmica. También se observan espacios claros por edema y algunas zonas con pigmento, lo que sugiere daño previo en la capa basal y caída de melanina hacia la dermis. Lupus eritematoso cutáneo subagudo. El lupus eritematoso cutáneo subagudo es una forma intermedia entre el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso discoide crónico. Se caracteriza por afectación cutánea predominante, pero con síntomas sistémicos leves compatibles con lupus eritematoso sistémico. Las lesiones suelen predominar en zonas expuestas al sol, como cuello, hombros, brazos, espalda alta y parte superior del tórax. A diferencia del lupus discoide, sus lesiones suelen ser más generalizadas, superficiales y no cicatriciales, es decir, afectan principalmente la piel, pero no suelen dejar cicatriz profunda. Estas lesiones son fotosensibles y aparecen en zonas expuestas, como se mencionó anteriormente, al sol. Además, se describen dos formas morfológicas principales. La forma anular, que aparece como placas rojizas en forma de anillo con aclaramiento central y bordes escamativos, como se puede observar en esta imagen. Y la forma papuloescamosa, donde se caracterizan las placas rojizas con escamación, puede parecerse a psoriasis y afecta a zonas fotoexpuestas. En la parte inmunológica, la asociación con anticuerpos frente al antígeno SSA-RO y con el genotipo antígeno leucocitario humano HLA-DR3 es muy importante. Los anticuerpos anti-SSA-RO pueden aparecer en una gran proporción de pacientes y ayudan a explicar la relación de esta variante con la fotosensibilidad, lesiones cutáneas y la autoinmunidad. En cuanto a los hallazgos histológicos, puede mostrar dermatitis de interfase, daño de la capa basal, infiltrado inflamatorio linfocítico y cambios epidérmicos más superficiales que en el lupus discoide. En general, tiene menos hiperkeratosis, menos taponamiento folicular y menos cicatrización que el lupus discoide. En esta primera imagen observamos un corte histológico de piel. En la parte superior se aprecia una capa de queratina aumentada, lo que se conoce como hiperkeratosis. También se identifican cambios en la unión entre la epidermis y la dermis con daño de la capa basal, algo característico de la dermatitis de interfase. Lupus eritematoso inducido por fármacos. El lupus eritematoso inducido por fármacos es un síndrome parecido al lupus eritematoso sistémico, pero desencadenado por medicamentos. Los fármacos clásicos que lo desencadenan son hidralazina, procainamida, isoniazida y D-penicilamina. Los medicamentos antifactores de necrosis tumoral también pueden causar un cuadro similar. En cuanto a su cuadro clínico, las manifestaciones más frecuentes son fiebre, artralgias, mialgias, malestar general y serositis, como pleuritis o pericarditis.
Sin embargo, también puede dar lesiones cutáneas, aunque estas son menos frecuentes que en el lupus eritematoso sistémico clásico. Algunos fármacos pueden inducir una forma cutánea parecida al lupus eritematoso cutáneo subagudo, con lesiones anulares, papilas escamosas, fotosensibles y distribuidas en zonas expuestas al sol. En cuanto al laboratorio, puede haber anticuerpos antinucleares positivos. Los anticuerpos antihistamina son muy característicos, aunque no son completamente exclusivos de esta variante. Los anticuerpos contra ácido desoxirribonucleico de doble cadena son menos frecuentes en el lupus inducido por fármacos clásico, aunque puede aparecer en algunos casos relacionados con antifactor de necrosis tumoral o interferón alfa. Continuando con el tratamiento en el lupus eritematoso sistémico, están los antipaludicos, el cual se utiliza hidroxicloroquina, el cual se debe de dar una dosis menor de 5 miligramos por kilogramo por día. Esta es la dosis recomendada para disminuir lo que es la toxicidad retiniana, por lo cual un paciente que se encuentra tomando este tratamiento debe darse un seguimiento oftalmológico. Por otra parte, se pueden prescribir los glucocorticoides, como es prednisona y metilprednisolona. Se debe utilizar una menor dosis posible y retirarlos de manera pronta. La meta que se tiene es que debe de ser una prescripción menor de 5 miligramos por día, debido a que un uso prolongado genera riesgos de osteoporosis, diabetes, hipertensión, infecciones. Por otra parte están los inmunosupresores. Estos se prescriben cuando no se responde bien a la enfermedad o cuando hay un compromiso orgánico. Los que destacan es el acitioprina. Se utiliza cuando hay manifestaciones hematológicas y está también el micofenolato mofetil, el cual se utiliza principalmente en la nefritis lúpica, y el metotrexato, el cual se utiliza en la artritis y manifestaciones cutáneas. Y por último está el ciclofosfamida. Se utiliza cuando la enfermedad se encuentra grave, como puede ser en la nefritis severa, en daño en el sistema nervioso central o una vasculitis grave. Por otra parte están las terapias biológicas, destacando así estos tres, que son el belimumab, el cual se encarga de bloquear el VLYS, el cual se utiliza en la supervivencia de linfocitos B. Se utiliza principalmente cuando se encuentra la enfermedad activa o cuando hay nefritis lúpica. Por otra parte está el anifrolumab, el cual se va a encargar de bloquear el receptor del interferón. Se utiliza principalmente cuando el lupus eritematoso sistémico se encuentra de una manera severa o moderada, o cuando se encuentran manifestaciones cutáneas y articulares. Y por último está el rituximab. Se utiliza cuando la enfermedad se encuentra en un estado grave. Sin embargo, en la nefritis lúpica, pues se debe prescribir diferentes fármacos dependiendo de la condición del paciente. Se deben incluir combinaciones de corticosteroides, micofenolato, ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina y tratamiento biológico. Por otra parte, se debe de acompañar también con unas medidas de suspender tomar una decisión adaptada dependiendo del paciente, continuar con la vacunación y a su vez seguimiento clínico y vigilancia de riesgo de fibrosis o infecciones. Por lo cual, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un lupus eritematoso sistémico leve, vamos a hacer una combinación de hidroxicloroquina y dosis bajas de corticoides o más o menos metilxano u acetona. Sin embargo, cuando se encuentra en un estado moderado, debemos de brindar los mismos fármacos, tomándole a su vez inmunosupresores y darle una reducción si se puede a los corticoides. Y en el caso de un estado grave, se debe de realizar pulsos esteroideos junto con inmunosupresores potentes y el tratamiento biológico. Y eso es todo por nuestra parte, espero y les haya gustado.